Escuchar y muchas veces lo solemos vivir. Estamos hablando del doctor Diego Fernández. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Clarisa? Muy Gracias por muy invitarme. bien, contentos de poder tenerlo acá nuevamente Bueno, y hoy a hablar de algo, un término muy conocido para muchos, ¿no? totalmente, totalmente. Estuve pensando y como siempre hago, estoy buscando qué es lo más común o que se repite cotidianamente en mi consultorio. Y una de las cosas que se repitió durante las últimas semanas es la lumbalgia. ¿Cuántas personas hay que van al médico y dicen, me duele la espalda en la parte baja? O hay algunas que también dicen, me duele la cadera. Ujú. O se me extiende de la espalda a la pierna. Eso se llama lumbociatalgia. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso un poquito. Primero, ¿qué es? Es un término muy general la lumbalgia. Cuando hablamos de lumbalgia, hablamos de ese dolor referido en esa zona baja, en la zona lumbar. La columna se divide en cervical, dorsal, lumbar y sacra. Bueno, cuando está en esta parte baja, en esta zona generalmente arriba de los glúteos, Ujú. en toda esa zona se llama lumbar. ¿Por qué? Porque están las vértebras lumbares. Y es un término muy general que no especifica nada, pero que nos da una idea de todo tipo de patologías en esa zona. Bueno, ahí hay una diversidad importante. Y generalmente nosotros pensamos en, bueno, le duele la parte lumbar, dicen. Ujú. Vienen a la consulta, le duele lumbar y preguntamos, ¿le duele la pierna también? ¿El dolor baja? ¿Se va hacia algún lugar? Siempre hay una cronología del dolor que se pregunta, ¿y con qué mejora? ¿Con qué no mejora? ¿En qué posición? Entonces, y ahí tenemos que empezar a descartar cosas muy llamativas que nosotros vemos en la consulta. El gran porcentaje de las lumbalgias, uno cree, porque todo el mundo piensa, tengo lumbalgia, tengo una hernia de disco, me Claro, duele. lo asocia Es lo rápidamente. primero que se piensa hoy en día. No, no, equivocado. El gran porcentaje de las lumbalgias están producidas por contracturas musculares. La típica persona que viene y dice, estuve haciendo una fuerza y me dolió. Me Ujú. tiró y a partir de ahí me quedé duro. Bueno, esa es la típica lumbalgia. La causa en el gran porcentaje de los casos es por una contractura muscular. Entonces, lo que hacemos nosotros es mandamos medidas generales, nada específico. Lo que generalmente hacen todos es empiezan a tomar alguna droga. Ujú. No, equivocado es quedarse quieto, ponerse calor y hacer reposo. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Calor. Calor. ¿Por qué ¿Por qué calor? calor? ¿Por qué calor? Y ahí viene la cuestión. Porque si bien dijimos, la mayoría de las veces la causa es una contractura muscular, con el calor lo que hacemos es aumentamos el flujo de sangre en esa zona y relajamos las contracturas. Entonces, lo primero es reposo y calor. ¿Cómo el calor? Y bueno, hay diversas formas. La toalla caliente, Ujú. agua caliente, la bolsa de agua caliente o por ejemplo, los baños, las duchas calientes. Son formas de generar disminuir esta contractura. Después, obviamente, se recomienda controlarse con un médico. ¿Para qué? Para que le haga o una radiografía correspondiente, una radiografía, eh, claro, previsora para ver si no Mm. tiene otro tipo de patologías. ¿Qué otra Pero patología podría tener? bueno, ahí está. Generalmente pueden tener o contracturas musculares, depende mucho de la causa. Ujú. Si la causa es, estaba caminando, estaba haciendo una fuerza y empecé, sí, pueden ser las hernias de disco, no hay que descartar, pero es como última medida. También hay una cosa que se llama síndrome de los cuadrados. Hay una cosa que se llama fascitis. La Ujú. fascia es algo que ya hablamos Sí. en otros temas, que pasa por ahí y va desde la punta del pie y hasta a la base del cráneo, se inserta y entonces puedes tener pacientes que le duele el pie y de ahí por la fascia le genera una contractura en la fascia lumbar y eso puede estar generando. Y nosotros tratando la patología de base, que es la Ujú. fascitis en el pie, tratamos la Mira. lumbalgia
que le está afectando a este paciente. También, por ejemplo, puede ser una contractura que esté contrayendo algún nervio, por ejemplo, el nervio ciático. Y entonces puede ser que el paciente tenga ese dolor en la parte lumbar y que se le esté irradiando a toda la pierna. Y cuando nosotros tratamos la contractura a nivel, por ejemplo, el síndrome del glúteo mayor o el glúteo medio, tratando esto, se le va el dolor en la zona baja lumbar y tanto en el dolor en el miembro inferior. También, por ejemplo, hematomas, traumatismos que pueden generar un hematoma, que tratando el hematoma se va el dolor lumbar. No es simplemente el dolor lumbar por la hernia de disco. Obviamente, se piensa que el 80% de la población, y yo ya creo que ya te conté esto y ya lo comenté acá en tu programa, el 80% de la población mundial tiene hernias de disco. Entonces, si tomamos 10 personas al azar y le hacemos una resonancia, probablemente 8 tengan hernia de disco. Y no por eso las hernias de disco son las causantes de los dolores lumbares. Obviamente, sí pueden causar dolor lumbar y sí son una afectación que se da y que puede generar una gran invalidez en el paciente. Pero tienen otro tipo de características. No es solamente el dolor pura y exclusivamente lumbar, sino que tienen otros componentes como las parestesias, como la falta de fuerza, como otro tipo de patologías agregadas que no es solamente el dolor en la zona lumbar. ¿Viste? Por eso, cuando el paciente comienza con esos dolores, no, me duele la parte inferior de la espalda, lo primero es reposo, calor y consultar con un profesional, porque en la mayoría de los casos no es por una causa grave y lo que debemos hacer es cortar y comenzar a investigar cuál es la real causa de esta patología para poder tratarla. Y no otra cosa muy importante es que todo el mundo va al médico y dice, ¿me va a dar una medicación? Bueno, la medicación no sirve para tratar la lumbalgia, sirve para tratar el dolor. Pero cuando nosotros damos una medicación, tratamos el dolor, pero lo que tenemos que tratar es con kinesiología, con reposo, para que el cuerpo que le está generando este dolor pueda rehabilitarse y mejorar, porque la droga en sí, o sea, los analgésicos y antiinflamatorios no tratan el dolor, lo único que tratan es cortan el dolor, pero no lo va a tratar de raíz. Para eso necesitamos hacer reposo, necesitamos darle calor, necesitamos hacer kinesiología como primera medida. Después tenemos una batería de tratamientos para este tipo de patologías. Empezamos siempre con el reposo, el calor y algún analgésico para tratar el dolor, pero principalmente kinesiología y después están. Por ejemplo, tenemos el PRP, la reacomodación postural global, que es el RPG. No sé si escuchaste hablar, está muy de moda ahora, pero es una terapia muy buena. Después tenemos, por ejemplo, el proloterapia, por ejemplo, la acupuntura, por ejemplo, el plasma rico, por ejemplo, las células madre. Por ejemplo, hay diferentes tipos de tratamiento, pero primero es encontrar cuál es la causa. No piense, porque hay mucha gente que se automedica en su casa. Me duele y bueno... Le iba a decir la automedicación. Voy a tomar, diclofenac. Anda a comprarme el diclofenac. O se van, porque es de venta libre. Lamentablemente no tenemos una ley en nuestro país que limite el consumo de esos analgésicos, que después... los clínicos lo ven muy asiduamente en sus consultorios, que vienen pacientes porque o tienen problemas gástricos, de úlceras o diarrea, o tienen otro tipo de problemas que son causadas por los analgésicos que toman en forma indiscriminada. Entonces, primero
calor, reposo y consultar con su médico. ¿Eh? Bueno, nada, es como para tener un pantallazo, para ver algo nuevo, algo cotidiano que vemos siempre, pero que entienda la población. Y que no asociemos directamente con el tema de la hernia de disco. Por supuesto, que no, porque hay gente que viene, vos sabés que viene a la consulta y... Tengo hernia de disco, ya ellos van con el claro, diagnóstico. pero puede ser que tenga hernia de disco, no está mal, pero eso no quiere decir que la hernia de disco le esté generando esta patología. Entonces, que las personas no divaguen, no se pongan también, vos sabés que se enferman peor. Porque dicen, ay, tengo la hernia de disco. Sí, puedes tener diagnosticada la hernia de disco, pero no por eso esa hernia de disco te va a generar ese dolor. En muchos casos no son la causante, sino es una contractura, una fascitis, un síndrome de los cuadrados, un mal esfuerzo, que se trata con, te vuelvo a decir, con calor y con reposo podemos llegar a encontrar una mejoría de los síntomas. Una vez entonces que se encuentra la causa, buscar el tratamiento y no hasta seguir sufriendo de ese dolor. Por supuesto, lo que buscamos todos los médicos es la mejor calidad de vida. Doctor, un placer como siempre y tan claro. Muchas gracias a vos por invitarme. ¿Dónde lo encontramos? A mí me encuentran en el Centro SIM, en la calle Jujuy y Bolívar, en el primer piso. Bueno, ahí me encuentran de lunes a viernes, los va a atender, va a salir por tu programa el número del consultorio, lo va a atender a la tarde Claudia y va a programar cualquier tipo de consultas. Bueno, el saludo para las chicas ahí del Por consultorio supuesto, que siempre están mirando el programa. Por supuesto, en el policonsultorio de Luz y Fuerza, las chicas de la obra social, para mi señora, Paola, y para todas las chicas, Andrea, Valeria, para todos los que me conocen. Hoy cumplimos con todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. No, gracias a vos. Pasaba por aquí nuestro traumatólogo amigo, el doctor Diego Fernández, en la mañana.